Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar contándoles una anécdota. No sé si alguno vio alguna vez un auto que se maneja solo en acción. Yo quedé así. Y soy una persona que tiene vínculo con la tecnología, pero fue igual de impactante que para cualquiera. Y pensaba, ahí uno cae, ¿no?, en la compañía donde trabaja, una compañía que crea autos que se manejan solos, computadoras cuánticas y modelos de inteligencia artificial que crean mundos con un par de palabras. Y pensaba qué mejor que esas cosas para inspirarnos, ¿no?, para entender un poco también cómo funciona la innovación, ¿no? Bueno, no. Creo que usualmente esas charlas de innovación lo que hacen es inspirarnos un montón o asombrarnos un montón, pero nos alejan un poco de la aplicabilidad del día a día, porque parten de una definición de la innovación que es crear cosas que nadie haya hecho jamás. Y la verdad que eso es posible, pero no se trabaja de esa manera en el día a día de la innovación. Yo trato de cambiar esa definición por una que es hacer en cada uno de nosotros, en este caso yo, hacer algo que nunca haya hecho yo antes. Y eso para mí es innovar. La suma de esas incrementalidades es la que va a generar la exponencialidad de la innovación. Y ese cambio, me parece, sobre todo para cuando tenemos estos espacios para compartir, es fundamental para poder tratar de dejarles cosas, herramientas, más que dar una charla, dejarles herramientas para que ustedes salgan de acá y ahora a la tarde digan, che, esto lo podría aplicar desde ahora en mi organización o en mi equipo. ¿Hace sentido? Bien. Todos ustedes son innovadores, por algo están acá, trabajan o dentro del banco o en startups o en organizaciones que trabajan de la innovación. Ahora, levante la mano quien está trabado o dubitativo en algún proyecto que no termina de salir al ritmo que ustedes quieran. Anímense, levante la mano quien está un poquito trabado con algo. Bien, bastantes. La pregunta no es cómo ser innovador, sino cómo ser más innovador, cómo ser mejor innovador. Esa es la primera que vamos a tratar de resolver y tratar de ver cómo lo hacemos. Y la segunda, sobre todo, y le pasa mucho a los emprendedores también, que arrancan con altísimos niveles de innovación como founders, pero cuando sus equipos van creciendo, y en las compañías pasa lo mismo, en las grandes compañías digo, cuando los equipos van creciendo, ya no es que uno tiene que ser el innovador, uno tiene que generar una cultura de innovación. Y eso es bastante diferente porque manejarse uno mismo, aunque no es sencillo, es mucho más simple que crear una cultura en este caso del cambio y de la innovación. Una de las cosas buenas que tiene Google es que está todo el organigrama de la compañía, son más de 170.000 empleados, puesto en la red interna, con los nombres de las personas, sus cargos y su mail. Y no está mal visto escribirle un mail a cualquier persona dentro de la compañía y pedirle un rato para charlar. Un one-on-one de media horita. Hay que ver uno a quién le escribe y con qué agenda va, ¿no? También para hacer un buen uso del tiempo. A veces no te contestan, a veces te contestan, a veces sale algo bueno y a veces no sale nada. Cuando volví de San Francisco estaba muy obsesionado con las cosas que había visto allá y la cultura que había visto allá y empecé a tirar varios mails para tratar de investigar cómo armaban esos equipos, qué buscaban o qué caracterizaba o qué buscaban desarrollar dentro de esos equipos para que sean más innovadores. De entre todos los mails que tiré, algunos me respondieron, llegué a hacer algunas reuniones virtuales y hubo una que a mí me cambió un poco la forma de ver la innovación, porque me mencionó una palabra que usualmente en el mundo de la empresa yo creo que no está tan presente en el día a día. ¿Qué es esta? Me dijo, yo en mis equipos lo que busco desde la contratación es gente curiosa. Y una vez que los tengo adentro es fomentar la curiosidad. Yo particularmente tengo hijos. ¿Quién tiene hijos acá? Bien, varios. Recientemente tuve el segundo, pero tengo uno que entró a primer grado en este año y estoy viendo en vivo cómo la curiosidad se va disolviendo. Nacemos tremendamente curiosos, 100% curiosos, y lo que nos pasa muchas veces es que no tenemos organizaciones 100% curiosas. Y no es tan fácil como decir, bueno, vamos a ser más curiosos. No es clara la orden de ser más curiosos, ¿no? Esta persona con la que hablé, que era COO de una empresa de DeepMind, que es la empresa que concentra los esfuerzos de inteligencia artificial de Google, me decía, yo por ejemplo le pregunto a la gente,
para contratarla. ¿Cuál fue la última gran idea que aprendió? No tiene que estar relacionado con el trabajo. ¿Cuál es su hobby? ¿Cómo hace para investigar sobre su hobby? Etcétera. ¿Qué cosas le gustan? ¿Cómo profundiza en los temas? Además de la experiencia laboral y además de los skills de liderazgo, etcétera. Pero sobreindexaba en esa parte. Entonces me quedé con esta palabra, con la curiosidad, y me quedé viendo que nuestra curiosidad va bajando con el paso de los años, y muchos que somos líderes, y ya vamos avanzando en edad, muchas veces somos cada vez menos curiosos. Y por lo tanto nuestros equipos son cada vez menos curiosos. Y por lo tanto nuestros equipos son cada vez menos innovadores. Y esto a veces es peor cuanto más éxito tenemos, porque reforzamos algunas de las ideas que traemos previamente, que nos llevaron al éxito, y nos volvemos más rígidos, y menos curiosos, y menos innovadores aún. Entonces empecé a investigar qué hay detrás de la conformación de la curiosidad, o mejor dicho, qué hay detrás de esa eliminación que vamos teniendo de la curiosidad, y cómo podemos hacer para reflotarla. Y detrás de esto hay un concepto central, que es la integración del error a nuestros procesos, en este caso nuestro proceso de trabajo. ¿Cómo integramos al error en los procesos de trabajo? ¿Qué se puede hacer con un error? A ver, alguien que me diga rápido, ¿qué puedo hacer con un error? Aprender, corregirlo, perfecto. Siempre que hago esta pregunta, en el 100% de los casos, son cosas que se pueden hacer, las respuestas son cosas que se pueden hacer con un error después que el error ocurrió. Como si el error fuera indeseable e inevitable, y lo único que puedo hacer yo ante el error es reaccionar. Cuando entré a Google, voy a introducir un concepto primero. Hay un autor que dice que es algo frágil, es algo que se rompe ante un estresor externo. Que es algo frágil, algo que se rompe ante un estresor externo. ¿Qué es lo contrario? La respuesta natural es algo robusto, algo que lo resiste. Y él dice no. Algo contrario, algo frágil, es algo antifrágil. Es el libro Antifrágil de Nassim Taleb. Es algo que mejora ante un estresor externo, ante una falla, ante un error, ante una ruptura, construye más sobre esa ruptura. Todas las cosas que funcionan y que son durables son antifrágiles. Desde la evolución de las especies, en donde había un monito, se crearon 10 monitos distintos, sobrevivió un tipo de monito, acá estamos nosotros, todo el resto no sirvió. El sistema inmunitario del cuerpo, los músculos se crean de esa manera, digo, voy al gimnasio, rompo músculo, el cuerpo dice necesito más y crea más. Todos son sistemas antifrágiles, los naturales y las empresas también. Son las empresas que mejor integran el error y mejoran a partir de ese error, que se vuelven más innovadoras, pero una innovación con impacto y una innovación que funciona. Cuando entré a Google también, en esa época se iba a San Francisco a hacer una inducción, me tocó en pareja con una persona que era de allá de Estados Unidos, que estaba entrando a la compañía, me pregunta ¿de qué venís a trabajar? Le cuento que venía a vender anuncios, básicamente, ese es mi trabajo central, trabajar en publicidad, y le digo, ¿y vos? Y me dice, yo vengo a simular desastres naturales. Buenísimo, tu trabajo es mejor que el mío. Claro, era una especie de hacker interno, tenía que estresar los sistemas, hacerlos fallar para construir mejoras alrededor de esos sistemas que manejaban la data de Google. Eso es la antifragilidad. La robustez lo que hace es resistir, no cambiar, y en un momento, dice Nassim Taleb en su libro, llega un estresor externo tan fuerte que disrumpe un sistema y lo rompe. Eso es algo robusto, que suena tan bien y es tan perjudicial en el largo plazo. Entonces, tenemos que generar, para generar una cultura de innovación, una cultura que integre al error, que lo busque de una manera inteligente y en los lugares donde debe ser buscado, que lo planifique. Algo que no les conté de mi presentación es que también soy profesor de judo, este es mi hijo, hace un par de años. ¿Alguna vez vieron judo? ¿Qué creen que es lo primero que se enseña en una clase de judo? A pararse, supongamos, sí, se saluda y a caer. A caer. Vamos a caer 100 veces por entrenamiento, tenemos que caer bien. Y vamos a tratar de entrenar y de entender cómo fallar con una analogía de cómo se aprende a caer. De hecho, hay una frase en las artes marciales de un sensei de Aikido que dice que vos lográs ser más ofensivo cuanto mejor sabes caer, porque le tenés menos miedo a la caída y entonces podés adoptar una postura más ofensiva en el combate. Y es lo mismo con las compañías. Las compañías más agresivas son las compañías que tienen el error integrado y no las que lo tapan, ¿no? Entonces vamos a tratar de usar esta analogía para entrenar. Antes de empezar con eso,
les quiero decir cómo vamos a entrenar y cómo entrenamos en las artes marciales y en la empresa, que es a través de ponernos objetivos y recorrer el camino. Objetivos y recorrer el camino. Hablo 2 minutos de los objetivos porque me parece que hay un par de trampas que nos llevan al fracaso cuando seteamos objetivos para la innovación. Me imagino que todos setean objetivos dentro de sus compañías, si no, ahí ya tenemos un primer problema. Pero hay 2 desbalances que se generan en el seteo de objetivos a los cuales quiero que le presten atención y tal vez puedan aplicar una matriz y saber que tienen ocupados todos los lugares de esta matriz cuando ponen objetivos. El primero es el desbalance que ocurre entre objetivos individuales y objetivos grupales. Pueden ver que en su organización hay muchas organizaciones que setean objetivos a nivel grupo, hay muchas organizaciones que setean objetivos a nivel individual. Hay muchas organizaciones que no setean los 2 tipos de objetivos. Si solo tengo objetivos a nivel individual, lo que va a pasar es que las personas van a tratar de maximizar su objetivo y van a terminar perjudicando a la empresa. Y cuando es al revés, si solo tengo grupal, lo que va a haber es free riders, personas que dejan todo en manos del trabajo de los demás porque total el objetivo es grupal y no me están evaluando a mí. Ese es el primer desbalance, tienen que tener de los 2. Y lo siguiente es objetivos de resultado y objetivos de rendimiento. Hay muchas compañías que solo se ponen objetivos de resultado y no se pueden evaluar bien su propio trabajo. Es decir, quiero generar tantas ventas. No las generé, hice todo mal, la generé, hice todo bien. Hay muchas veces que la generé, tuve una buena suerte externa y no puedo evaluarme bien. Entonces y hay empresas que solo tienen objetivos de rendimiento, que es quiero entregar 10 presentaciones de acá al viernes, llamar 200 clientes, etc. Eso es algo que solo depende de mí. Si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Las empresas que innovan tienen esta matriz llena. Tienen objetivos individuales, objetivos grupales, objetivos de resultado, que es lo que quiero lograr, que depende del otro, y objetivos de rendimiento, que es lo que quiero hacer, que depende de mí. Si pueden llenar esos 4 cuadrantes con objetivos, van a tener mucho más éxito. Y vamos a pasar a hablar específicamente de cómo integrar el error y volvamos a este dojo en el cual vamos a entrenar. ¿Cómo generar una cultura del error? Cuando caemos hay 3 grandes aprendizajes que tenemos, en judo por lo menos, que tienen sus paralelismos. Hay una parte del cuerpo que no tiene que tocar el suelo. ¿Cuál creen que es? Tengo que tratar de que haya una parte del cuerpo que no toque el suelo. ¿Cuál es? La cabeza. La cabeza no tiene que tocar el suelo. Esto es importante también para las organizaciones. Cuando yo trato de generar una cultura que integra el error, tengo que dejar muy en claro dónde no se puede fallar. En eso somos buenos. No falles acá, no falles acá, no falles acá, no falles allá. El objetivo es elegir esos pocos lugares donde es inadmisible fallar. Esos pocos lugares donde es inadmisible fallar. Tratar de dejar más espacio en otros y dejar muy en claro cuáles son las cosas en los lugares en donde nos podemos equivocar. Hay un artículo de Harvard Business Review que está muy bueno, que son estrategias para aprender del fracaso, que hace como un arco iris y dice, ¿cuál es el peor tipo de error en una compañía? Desvío del acuerdo. Yo quedé que te iba a mandar tal cosa para tal hora y no te la mando. No sirve para nada, la compañía no se desarrolla, no aprendemos nada. Del otro lado está el testeo de una hipótesis, el testeo exploratorio. Esos son los tipos de errores que queremos premiar y tenemos que tener en claro cuáles queremos castigar y cómo los vamos a castigar. Cómo castigar los errores que no queremos es fundamental para crear una cultura de innovación altamente efectiva. Es decir, proteger las partes vitales. En judo, no golpear la cabeza. En una organización puede ser no incumplir con mi palabra, un área de negocio en la cual tenemos que prestar atención al detalle. Y hay otras áreas en donde podemos hacer testeos de hipótesis, ir para un lado, equivocarnos, poder ir para el otro y volver a equivocarnos. ¿Hace sentido? Primera enseñanza sobre las caídas y el fracaso. La segunda tiene que ver con cuando se cae en una colchoneta, se golpea con los brazos al mismo tiempo que caemos. ¿Alguien se imagina para qué es? ¿Por qué golpeo el piso cuando caigo? ¿Cómo? Para tener una superficie más grande de impacto. Entonces la misma fuerza, si yo caigo en un punto del hombro, me va a romper. Si caigo entre mi espalda y mis brazos, va a ser mucho mejor. En una compañía con el error pasa lo mismo. Si yo divido el peso del error
y lo integro en la cultura de manera que los errores se compartan, se visibilicen y se hablen, yo lo que voy a hacer es que voy a fallar mejor. Acá les quiero dar una herramienta para que prueben en sus organizaciones, porque les juro que sale muy bien. Yo la hice durante mucho tiempo y ahora la estoy retomando también con un equipo nuevo. Se llama el gran fallo. Una vez por mes nos juntamos y tenemos, ¿vieron cómo pitcharon recién sus compañías? Bueno, tenemos que pitchar nuestro error del mes. Tiene que tener ciertas características, no puede ser me olvidé de mandar un mail, ese error pierde. Tiene que ser algo que haya sucedido tratando de probar algo nuevo y con un aprendizaje obtenido para compartir con el resto de la compañía. Al principio es raro, la gente tiene que venir y hablar en la reunión de lo que hizo mal, pero eso es muy bueno para las organizaciones. Lo peor que les puede pasar es esa reunión donde todos cuentan qué es lo que hicieron bien. Eso a la organización no le ayuda. Lo que le ayuda es que se transparente lo que se hizo mal y cuál fue el aprendizaje. Lo que empieza a pasar, es bastante cómico, es que el que no se equivoca se empieza a sentir mal. Es todo lo contrario de lo que pasa con las reuniones usuales. No tengo nada para presentar el jueves, no me equivoqué este mes. Y es una falta grave no tener ningún error para presentar en un mes. Porque si no tenemos ningún error, es que estamos trabajando en el radio que ya conocemos, que ya sabemos resolver, en lo seguro, y no estamos generando esas transformaciones antifrágiles que nos van a llevar a la siguiente forma de nuestra compañía. Entonces empieza a pasar que la falta de error avergüenza, que es lo contrario que sucede en todas las organizaciones en general. Y eso es muy transformativo para la forma de trabajo. Les aseguro, pruébenlo, que se genera un clima espectacular y se hace sostenible en el tiempo y cada vez sale mejor. Así que el segundo punto para generar una cultura de innovación y con un error integrado es democratizar el error. Hablar del error, presentar el error, valorar el error. Valorar, digo, no solo de valorarlo bien, sino valorarlo mal. Tener una escala de valoración de los errores. ¿Para qué me sirvieron los errores que fuimos buscando cometer? Porque fuimos buscando testear cosas que podían salir mal. El tercer punto, cuando un nene o un adulto se acerca al dojo a entrenar, lo primero que se le hace es sentarse y caer desde sentado, porque caer desde 1,5 metros de altura obviamente es mucho más doloroso y hay que saber caer bien. Entonces, siempre el tercer punto es empezar desde lo pequeño, empezar desde errores más chicos, desde pruebas más pequeñas, para luego ir subiendo el nivel de dificultad. Hay algo que sucede que es que las compañías que trabajan bien en los procesos de innovación y que integran bien el error, van cometiendo errores cada vez más grandes en tamaño. Paradójicamente o no, porque en realidad lo que pasa es que la compañía crece al ritmo de sus errores y los errores son más grandes en tamaño pero no en proporción, ¿no? Entonces una compañía más grande comete errores más grandes, más costosos, pero que proporcionalmente al tamaño de su compañía siguen siendo iguales. Así que el tercer punto para generar una cultura de innovación es empezar por errores chicos y llevarlos cada vez a errores más grandes en tamaño, tal vez no en proporción. Y ya que volvió el jurado, les quiero dejar una última herramienta para que completen, si pueden hacerlo estos días, también a mí por lo menos me resulta espectacular y también me la enseñó un compañero con el que trabajábamos en Google. Me introdujo al concepto de portfolio de riesgos. Me dijo, todas las compañías, todos los equipos de trabajo, todas las personas tienen que tener un portafolio de riesgo. ¿Vieron cómo manejan sus inversiones? Que tienen inversiones más riesgosas, inversiones más conservadoras. Los proyectos sobre los cuales trabajamos tienen que estar estructurados de la misma manera. Tenemos que tener 70% del tiempo, me dijo esta persona, después cada uno tiene su perfil inversor y su perfil de riesgo para los proyectos que encara en la vida y dentro de las compañías. Él me dijo, 70% del tiempo trabajando en cosas que sabes que te salen bien, ejecutando. Esto lo sé hacer, acá me siento cómodo, vivo 70% del tiempo ahí, consigo resultados, etc. 20% del tiempo, 25%, depende de tu perfil de riesgo, estar trabajando en cosas que me pueden salir bien, me pueden salir mal, no tengo todas las herramientas que necesito. Algunas fallan, tengo errores, aprendo y otras salen bien. Es un 50 y 50 en ese lugar, en ese segundo maletín. Y en el tercer maletín
tengo que pasar 5, 10% del tiempo, no menos que eso, haciendo cosas que probablemente no pueda resolver, que son tan revolucionarias o tienen un nivel de escala tan grande que incluso muchas veces escapan a lo que solo una persona puede lograr, pero si llegan a salir, cambian todo. Las personas que trabajan 100% del tiempo en este último maletín son kamikazes. Tienen 100% del tiempo trabajando en el riesgo absoluto, son medio suicidas. Pero las personas que trabajan 100% del tiempo en el primero también. Por lo que decíamos antes, todo lo que no falla no mejora. Y lo que no mejora en algún tiempo, en algún momento, es disrumpido. Particularmente y para mí, paso 70% del tiempo transformando digitalmente compañías para hacer mejor marketing. 20% del tiempo lo dedico a trabajar con startups y haciendo cosas como ser profe de judo, etc. Y 10% del tiempo intento generar junto con organizaciones como Endeavor o como con la Fundación Banco Nación un cambio cultural, un cambio que nos permita tener más impacto, ser más innovadores en una empresa, ser más innovadores en una industria, en un grupo de industrias, y ojalá ser mucho más innovadores y tener más impacto en un país que lo necesita un montón. Así que gracias por el tiempo, por invitarme, y estamos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias.